Todavía recuerdo el momento en que mi reflejo dejó de ser mío. El instante en que el espejo parpadeó primero y decidió decirme la verdad antes de que estuviera listo para oírla. No fue dramático, al menos no como lo hacen las historias de libros o películas. No hubo truenos, ni música, ni revelación repentina, solo el peso silencioso de la comprensión presionando contra mi pecho, firme e implacable, hasta que pude sentirlo en los huesos. Siempre había creído que la identidad era algo sólido, concreto, permanente, incuestionable. Era el porque siempre lo había sido. Porque eso era lo que todos esperaban. Porque eso era lo que me había entrenado para ser. Había vivido en el mundo como el tanto tiempo que la idea de ser otra cosa me parecía una traición a una autoridad invisible, como si hubiera estado desempeñando un papel de toda la vida que nunca me había pertenecido. Y sin embargo, de pie, solo en mi habitación esa noche, con la casa en silencio a mi alrededor, sentí que mi cuerpo, mi mente, mi alma misma, habían empezado a revelarse. Anhelaba ser algo sin nombre, algo sin reclamar, y era aterrador. La ropa había estado guardada durante meses, cuidadosamente doblada en el fondo de mi armario. Vestidos, faldas, blusas, telas delicadas que antes había descartado como frívolas. Las había llamado curiosidades, experimentos, distracciones, pero ahora me devolvían la mirada como una evidencia. Las toqué con cautela, recorriendo con los dedos las texturas sedosas, las líneas suaves, el encaje, los colores que alguna vez imaginé en otra persona. Mis manos temblaban, no de emoción ni de orgullo, sino de miedo. Eran objetos peligrosos, y lo sabía. Cargaban con el peso de la posibilidad, la verdad tácita que había evitado todos estos años. Y, sin embargo, no pude resistirme a ellos. Me sentía atraído por ellos, magnetizado por una fuerza que había pasado toda mi vida ignorando. La primera vez que me los puse, no fue un acto de vanidad. No lo hice para verme bonita ni para impresionar a nadie. Lo hice porque tenía que ver, tenía que sentir, tenía que confirmar algo que mi mente se negaba a nombrar. El proceso fue lento, casi sagrado. Cada movimiento, deliberado, cada ajuste, una pequeña confesión. La tela no me transformó de inmediato. Mi rostro no cambió en un instante. Mi voz no se volvió más aguda ni más suave. Mis huesos no se reorganizaron de la noche a la mañana. Lo primero que cambió fue mi percepción de mí misma. La forma en que mis hombros se suavizaron al relajarme con las prendas. La forma en que mi postura cambió casi imperceptiblemente, como si mi cuerpo recordara algo que una vez supo y solo hubiera estado esperando permiso para volver a sentir. Mi reflejo ya no era solo un reflejo de quien había sido. Era una pregunta, un enigma que me devolvía la mirada, paciente e insistente, y eso, más que nada, me aterrorizaba. Mi mente luchaba con fuerza y furia, como una tormenta en una habitación cerrada. Esto no significa nada, decía. Solo estás experimentando. Solo tienes curiosidad. Mucha gente se prueba la ropa. Sigues siendo tú, sigues siendo la misma persona. Pero entonces otra voz, más baja, más aguda, imposible de ignorar, susurró el contrapunto. Entonces, porque siento alivio. El alivio no es dramático. No se anuncia solo. Llega silenciosamente, como exhalar después de contener la respiración durante décadas. Había estado conteniendo la respiración durante décadas, y ahora, por primera vez, podía sentirla salir de mis pulmones en una ráfaga casi dolorosa. No me sentí transformado. Me sentí revelado. Los días siguientes fueron una extraña paradoja. Yo era él en el mundo, desempeñando el papel que había dominado, pero por dentro había empezado a fracturarme. Noté cosas que nunca antes había notado. Mujeres moviéndose con fluidez y seguridad, la expresión suave de sus ojos, su forma de comportarse en público, la libertad de sus gestos. Todo me causó un dolor que al principio no entendí. No estaba celoso. Estaba de luto por una vida que nunca me había permitido vivir. Y, aún así, seguía sonriendo en el trabajo, riéndome con amigos y respondiendo preguntas familiares. Oculté las fracturas tan bien que incluso yo comencé a olvidar la profundidad de lo que había cambiado dentro de mí. Pero por la noche, en el silencio, el reflejo regresaba. Hablaba más fuerte, imposible de ignorar. ¿Quién eres cuando nadie te ve? La tensión se volvió insoportable. Intenté reprimirla. Me esforcé al máximo para ser él. Bajé la voz, enderecé mi postura, adiestré mis gestos para borrar cualquier atisbo de suavidad o extrañeza. Reí más fuerte, hablé con más firmeza, ajusté mis expresiones hasta que fueron ensayadas, hasta que se convirtieron en una armadura. Pero cuanto más luchaba, más frágil me sentía. Era como construir una fortaleza de papel.
Cada intento por mantener la imagen solo revelaba las grietas subyacentes, y las grietas susurraban una verdad que ya no podía ignorar. La persona que había sido mi vida estaba incompleta. Ella, mi parte oculta, siempre había estado presente. Ella solo esperaba que la reconociera. La segunda vez que me vestí, ya no fue curiosidad. Fue confesión. Lo abordé de otra manera, con paciencia, con atención, con una especie de reverencia que no había sentido antes. Me permití observar sin juzgar, sin intentar asignarle un significado demasiado rápido. Y entonces fue cuando me golpeó la emoción. Ni emoción ni miedo, sino algo más profundo. Tristeza por los años que me había negado. Ternura por la persona a la que había estado dando lo mejor de sí sin comprenderlo del todo. Noté pequeños cambios más allá de la estructura. Mis pensamientos se suavizaron. Mi monólogo interior se convirtió menos en una orden y más en una conversación. Escuché mis sentimientos en lugar de controlarlos. Incluso en el mundo como él. Rastros de ella seguían. Mis manos se movían de forma diferente. Mi empatía se agudizó. Mi percepción de las corrientes emocionales subyacentes en conversaciones que antes ignoraba se volvió desconcertante. Ella estaba allí, guiándome en silencio, recordándome que había vivido con una mano atada a la espalda, y ahora tenía ambas manos libres. Pero la consciencia tiene consecuencias. No podía ignorar lo que había descubierto. El miedo me seguía, tangible, insistente. ¿Qué diría la gente si lo supiera? ¿Se reirían? ¿Rechazarían? ¿Malinterpretarían? ¿Perderían el respeto? Me desvelaba por las noches, negociando conmigo mismo, intentando racionalizar, intentando encogerme en una versión más segura y reducida de la vida. Cada compromiso se sentía como la lenta erosión de la identidad, un desprendimiento de capas que nunca debieron ocultarse. Estaba harta de encogerme, cansada de fingir, cansada de susurrar en los rincones a una versión de mí misma que gritaba silenciosamente para llamar la atención. Ella no era una sombra, no era un experimento, era yo, y cada noche sin ella era un robo. El descubrimiento fue sutil. Me vi reflejado en un escaparate mientras caminaba por la calle. Un destello fugaz y una disonancia me recorrió el pecho como hielo. El rostro que me devolvía la mirada me resultaba familiar, pero incompleto, como una frase interrumpida. Pasé junto a él, con el corazón acelerado y el pecho oprimido. Entonces supe la verdad que me había estado rondando durante meses. Este viaje no era opcional. No era una fase. No era curiosidad. Era una dirección inevitable e irreversible. Y, sin embargo, el miedo persistía. Corrosivo, insistente. Había mucho en juego. Podría perder amistades, la confianza familiar, la identidad que todos creían que tenía. Y aún así, la alternativa de seguir ignorándola era impensable. Esa noche, de pie frente al espejo, me permití verla por completo por primera vez. Sin disfraces, sin toques tentativos, sin fingir. Tracé las líneas de mi rostro, las curvas, los ángulos suaves que siempre había suavizado con la postura, y solo con la postura, y susurré, apenas audible. Esta soy yo. Las palabras temblaron, frágiles, pero ciertas. Siguió el silencio. No discutió. No se burló. Simplemente me permitió existir en el espacio que había negado durante décadas. No me convertí en ella de golpe. Eso requeriría tiempo, paciencia, errores, valentía. Pero dejé de huir. Dejé de esconderme. Y en ese silencioso reconocimiento me di cuenta de que el viaje había comenzado. No con grandes gestos, sino con una mirada firme en mi propio reflejo, de esas que exigen honestidad incluso cuando más te aterra. Era solo el principio. Aún no sabía hasta dónde me llevaría este camino, cuánto tendría que luchar, cuántos muros tendría que escalar dentro de mí. Pero por primera vez en mi vida, sentí la leve y emocionante pulsación de autenticidad de ser visto incluso por mí mismo, y eso fue suficiente para encender una llama que ya no podía extinguir. Los días posteriores a esa noche fueron a la vez los más largos y cortos de mi vida, tensos por la ansiedad, pero resbalando como arena entre una mano temblorosa. Cada momento se sentía pesado, pero lo atravesé automáticamente, cumpliendo las expectativas del mundo mientras me deshacía en silencio. Ella, la parte de mí que por fin había permitido respirar, empezó a afirmarse de maneras que no había previsto. No eran solo pensamientos ni deseos fugaces. Eran gestos, micromovimientos, cambios de postura y tono que se colaban en mi vida cotidiana como la suave luz del sol a través de una cortina corrida. Los noté por primera vez en el trabajo, en una conversación informal con una compañera.
Hice gestos con las manos de una forma fluida, natural, improvisada, y me contuve. Sentí una opresión en el pecho. ¿Alguien se daría cuenta? ¿Alguien me cuestionaría? Pero nadie lo hizo. Y esa ausencia de reacción me aterrorizó más que cualquier escrutinio. Significaba que ella podía existir en silencio, sin ser vista, pero también que había empezado a dejarla infiltrarse en la realidad. Empecé a experimentar con cautela. Una bufanda por aquí, una camisa más suave por allá, colores que nunca me había atrevido a usar. El reflejo en el espejo del ascensor era siempre el mismo. Un rostro mitad familiar, mitad desconocido, que se movía como el agua bajo la luz del sol. Algunos días la veía con más claridad. Otros días, el reflejo parecía resistirse, como si el propio cristal dudara de mi derecho a poseerla. Pero cada mirada dejó una huella en mi mente. Me estaba convirtiendo en observadora de mí misma, catalogando cambios sutiles, registrando matices de expresión, la inclinación de mi cabeza, la suavidad de mis ojos, la forma en que mis labios se curvaban cuando nadie me veía. Y con cada observación, el anhelo interior crecía, no de aprobación ni de actuación, sino de reconocimiento, de simplemente existir como yo misma. Las interacciones sociales se volvieron un laberinto. Las sonrisas se sentían más pesadas. Las palabras se medían con más cuidado. El miedo a ser detectado, a los malentendidos, al rechazo, se convirtió en un compañero constante, susurrando en el fondo de cada conversación. Empecé a ensayar frases en mi cabeza, inflexiones sutiles, maneras de suavizar mi voz cuando nadie lo esperaba, maneras de deslizarme por los momentos sin llamar la atención, pero honrando la parte de mí que insistía en estar presente. Fue agotador, como caminar sobre la cuerda floja en un abismo. Apenas podía ver. Y, sin embargo, había euforia. En segundo lugar, la emoción de observar cuán receptivo era el mundo a los pequeños ajustes. Cuán flexible podía ser la percepción si se manejaba con cuidado. Me di cuenta de que la autenticidad no siempre llegaba en ráfagas. A veces llegaba como susurros y a veces como pequeñas y cautelosas rebeliones que nadie podía detectar excepto yo. El primer enfrentamiento real con el miedo llegó de forma inesperada. Salía del trabajo, abriéndome paso entre la multitud en hora punta, intentando encogerme mi chaqueta, mimetizarme con la multitud. Mi bufanda se había deslizado un poco más abajo de lo habitual, un suave tono rozando mi mandíbula, y por un instante me sentí vista, no solo por mi reflejo, sino por los desconocidos que pasaban. Una mujer me miró con reconocimiento, con ojos curiosos y amables, y me oprimió el pecho. El pánico me invadió, agudo e inmediato. ¿Y si lo supieran? ¿Y si todos pudieran verla? La parte de mí que había intentado ocultar durante años. Tragué saliva con dificultad y aparté la mirada, manteniendo el paso firme, fingiendo confianza mientras mi mente gritaba. Y en ese caos, una nueva revelación me golpeó. El mundo podía ser a la vez peligroso y tierno. Podía observar sin juzgar. Podía ver sin condenar. Y esa verdad era embriagadora. Mi hogar se convirtió en mi santuario y mi campo de pruebas. Las noches eran más largas de lo debido, llenas de rituales silenciosos de observación, experimentación y reflexión. Catalogaba cada emoción, cada sutil tic en mi expresión, cada destello de deseo o incomodidad. A veces me sorprendía mirándome fijamente en el reflejo, trazando las líneas de mi mandíbula, el arco de mis cejas, los contornos que antes me habían sido invisibles. Practicaba caminar de forma diferente, sentarme de forma diferente, hablar en voz baja para percibir la resonancia de mi propia voz. Ella se estaba convirtiendo en algo más que una parte de mí. Se afirmaba, moldeaba mi mundo interior, forjaba mi consciencia hacia el reconocimiento. Y yo caía en su órbita voluntaria, indefensa, completamente. Pero el viaje no era lineal. El miedo siempre acechaba a la vuelta de la esquina, listo para abalanzarse. Una noche, recibí un mensaje de una amiga. Una invitación inocua, nada inusual, pero la forma en que imaginaba responder me consumía. ¿Me juzgaría? ¿Se reiría? ¿Podría detectar el sutil cambio en mi expresión, mis gestos, el temblor al escribir? Redacté la respuesta con cuidado, eligiendo palabras que me sonaran familiares, casuales, comunes. Sin embargo, incluso al enviarlo, sentí el pulso de la rebelión en mi pecho. Esa insistencia innegable en que la persona en la que me estaba convirtiendo era real, merecida, legítima. La tensión era constante, me corroía y a la vez emocionante por sí misma. Comprendí que parte de su poder me obligaba a vivir plenamente consciente de cada matiz, cada decisión, cada respiración.
Llegó un punto de inflexión cuando me atreví a ir un poco más allá. No en público, todavía no en público, sino con maquillaje privado. Solo un toques sutiles para ver cómo reaccionaría el mundo y cómo reaccionaría yo misma. Base de maquillaje, sombra de ojos ligera, delineador suave. Observé la transformación con una especie de asombro. Nunca lo había esperado. Me miró desde el espejo con una dignidad serena. No era una máscara, no era una imitación, sino ella misma respirando la realidad. Y lloré. Lágrimas silenciosas, pequeñas y sin importancia, pero cargadas de décadas de negación, frustración, miedo y añoranza. Por primera vez, no quise ocultarla. No quise huir de ella. No quería fingir que la persona que me devolvía la mirada era algo menos que real. La primera vez que me permití salir de casa así, aunque solo fuera para comprar comida, con poca luz, sentí una oleada de terror y liberación en el corazón. Cada paso era una negociación con el miedo. Cada mirada de un desconocido era una prueba para la que no me había preparado. Y, sin embargo, al recorrer las calles, noté algo extraordinario. Nadie me detuvo. Nadie me juzgó. El mundo seguía indiferente. Y en esa indiferencia encontré espacio. Espacio para existir. Espacio para explorar. Espacio para reclamar las partes de mí que habían estado esperando durante décadas. Era aterrador. Y emocionante. Y me hacía desear más. Empecé a anhelar la sensación de autenticidad, el pulso de la realidad donde podía ser vista, aunque fuera parcialmente, por quien realmente era. El sueño se convirtió en mi enemigo y mi aliado. Despertaba con pensamientos que se abalanzaban sobre mí antes de que pudiera organizarlos. Soñaba vívidamente, a menudo con ella, su presencia, sus movimientos, sus expresiones, su risa silenciosa resonando en habitaciones donde no existía nadie más. Estos sueños no eran fantasías. Eran planos, mapas de la vida que aún no había habitado plenamente. Y cada mañana, al despertar con el residuo de su presencia, sentía mi frágil yo desgastarse bajo el peso de la inevitabilidad. Ahora iba en una dirección, y la retirada ya no era una opción. Cada día que pasaba, cada observación, cada pequeño acto de reconocimiento cimentaba la realidad de lo que siempre había sabido. Yo era ella era yo, y el resto del mundo era irrelevante ante esa verdad. La presión no era solo interna. Cada salida, cada interacción social, cada observación casual del mundo que me rodeaba me recordaba lo mucho que podía estar en juego. Con qué facilidad una mala interpretación podía derivar en burla, incomprensión y rechazo. Y, sin embargo, el miedo ya no dominaba. Existía, sí, como un ritmo constante, pero junto llegó el coraje, feroz e inesperado. El coraje para ser vulnerable en un mundo que exigía conformidad. El coraje para susurrar verdades en habitaciones llenas de silencio. El coraje para poner a prueba los límites de la identidad sin saber cuál podría ser el resultado. Y ese coraje se volvió adictivo. Me encontré buscando momentos para afirmar su existencia en silencio, deliberadamente, solo para demostrarme a mí mismo, más que a nadie, que era real, necesaria e innegable. Al final de esa segunda semana, había empezado a comprender la forma del camino que me aguardaba. No sería lineal. Habría contratiempos, momentos de duda, miedos que me azotarían el pecho como vientos invernales. Pero también habría momentos de claridad, ternura, revelación y poder. Crecería, no de golpe, sino poco a poco, gesto a gesto, reflejo a reflejo, hasta que un día ya no necesitaría susurrar su nombre en la oscuridad. Estaría plenamente presente en cada rincón de mi ser. Y yo, tembloroso pero inquebrantable, finalmente entraría en su mundo, sabiendo que nada podría borrar la verdad que finalmente me había atrevido a reconocer. Las mañanas empezaban a sentirse más pesadas, como si el peso de quien era yo, o de quien era ella, me presionara el pecho incluso antes de abrir los ojos. Ya no podía dormir mucho rato. El silencio de la noche era demasiado ruidoso y mis pensamientos demasiado insistentes. Ella, la parte de mí que ya no podía negar, había empezado a despertar de maneras imposibles de ignorar. Cada mirada al espejo me recordaba la distancia entre quien había sido y en quien me estaba convirtiendo. Algunos días me miraba en el reflejo y solo veía fragmentos. Una mandíbula más suave, ojos más sutiles, la mínima curva de la mejilla que antes había ignorado. Otros días eran más que fragmentos. Era su reconocimiento pleno y exigente, y no tuve más remedio que reconocerlo. La disonancia entre las expectativas del mundo y mi propia percepción se sentía como algo vivo arrastrándose bajo mi piel, envolviéndome los huesos.
El trabajo se había convertido en una compleja representación de tensión. Cada conversación, cada gesto casual, cada sonrisa, ahora se medían con un rasero silencioso. No podía explicarlo del todo. Había dominado el arte de mimetizarme, de ser visto pero invisible, de hablar pero esconderme. Y, sin embargo, incluso en las interacciones más cotidianas aparecían grietas. Una suavización en mi tono, una inclinación de cabeza, una expresión fugaz que no era yo, al menos no la versión que me habían enseñado a ser. Mis compañeros de trabajo nunca se dieron cuenta, pero yo lo notaba todo. Cada momento de descuido, cada lapsus, se sentía como una revelación y una amenaza a la vez. Caminaba por la cuerda floja, muy por encima de expectativas que ya no podía fingir mantener. Y cada paso llevaba el peso del descubrimiento. El punto de inflexión llegó inesperadamente. Un compañero de trabajo, alguien a quien consideraba amable pero informal, me elogió una bufanda que llevaba, una prenda ligera y delicada que había elegido deliberadamente, sabiendo que podría indicar algo de mí sin delatarme del todo. Las palabras fueron inocuas. El tono era amable, pero sentí una opresión en el pecho, un nudo en el estómago y la mente me daba vueltas. ¿Me vio? ¿Entendió lo que significaba esa bufanda? ¿O fue solo una coincidencia? Un comentario casual en el torrente de interacciones cotidianas. La incertidumbre era desesperante. Y, sin embargo, dentro de esa incertidumbre había una chispa de emoción, una prueba de que podía existir, aunque fuera parcialmente, sin dejarme llevar por las expectativas que había cargado toda mi vida. Mi hogar se convirtió en un laboratorio de autodescubrimiento. Cada noche experimentaba, ponía a prueba los límites, exploraba matices, maquillaje, ropa, postura, voz. Cada elemento era una herramienta, cada elección una declaración. Observaba cómo la luz caía sobre mi rostro, cómo las sombras podían suavizar o endurecer los rasgos, cómo los toques sutiles podían transformar la expresión sin alterar la estructura subyacente. Practiqué caminar como ella, sentarme como ella, incluso hablarme en voz alta, sintiendo la resonancia de las palabras con una voz que solo era parcialmente mía. Estos rituales eran privados, sagrados y aterradores. Me dejaban exhausta, temblorosa, pero increíblemente viva. Empecé a comprender que la identidad no era algo estático. Era fluida, una conversación entre el yo y la reflexión, entre la percepción y el deseo, entre el miedo y el anhelo. Y por primera vez, sentí que estaba aprendiendo a hablar con fluidez en su idioma. Sin embargo, cada paso adelante estaba ensombrecido por el miedo. Miedo a la exposición, miedo al juicio, miedo a perder el frágil equilibrio de mi vida. Imagino conversaciones con familiares, con amigos, ensayando sus reacciones y las mías. Los escenarios eran infinitos e implacables, dando vueltas en mi mente hasta altas horas de la noche. ¿Y si se reían? ¿Y si retrocedían? ¿Y si no la aceptaban y, por lo tanto, no me aceptaban a mí? Algunas noches permanecía despierta, aferrada a las mantas como si pudieran anclarme, sintiendo el pulso del pánico en el pecho, el corazón martilleando contra unas costillas demasiado frágiles para contenerlo. Y, sin embargo, incluso en esos momentos, incluso con el miedo carcomiéndome como una sombra persistente, había determinación. Ya no podía volver a ser la persona que había sido. El antiguo yo, la armadura, la máscara, la actuación rígida eran insuficientes. Ella exigía reconocimiento, y no tuve más remedio que responder. Noté que la gente se fijaba en mí, no de forma brusca ni hostil, sino con miradas fugaces y discretas, que se prolongaban lo suficiente como para hacerme latir el corazón con fuerza. A veces era admiración, a veces curiosidad, a veces nada en absoluto. Pero la conciencia de ser observado agudizaba mis sentidos, hacía que cada gesto cobrara vida. Podía sentir su alegría cuando recibía un cumplido, su miedo cuando un comentario parecía ambiguo, su orgullo cuando yo gestionaba una interacción con elegancia. Y me di cuenta de que estaba aprendiendo a conciliar su presencia con las expectativas del mundo. Fue agotador, sí, pero también fue la primera vez en mi vida que me sentí completamente despierto. El primer gran desafío llegó inesperadamente en el trabajo. Una reunión informal se convirtió en una oportunidad para una presentación, y me di cuenta de golpe de que tendría que hablar, gesticular, actuar y ser observado en circunstancias imposibles de controlar por completo. Sentí una opresión en el pecho, un nudo en el estómago y todos los trucos que había aprendido para mantener la compostura afloraron. Postura relajada, voz cuidadosamente modulada, gestos controlados. Pero en el fondo, ella insistía en imponerse.
Sentí el sutil movimiento de mis hombros, el suave arco de mis manos, la fluidez de mis expresiones. Y cuando empecé a hablar, a presentar, a sortear preguntas y observaciones, me di cuenta de algo extraordinario. Yo podía hacerlo. Ella podía hacerlo. Yo era capaz. Y por primera vez, mi presencia no solo fue tolerada. Fue reconocida sutilmente en los gestos de asentimiento y la atención de mis colegas. La euforia de ese éxito se vio atenuada por la silenciosa sombra del miedo. Sabía que este era solo un pequeño espacio, una circunstancia controlada. El mundo más allá de estos muros era impredecible. Reuniones familiares, encuentros casuales, viejas amistades. Todo albergaba potencial de malinterpretación, de exposición, de dolor. Pasé noches ensayando frases, gestos, explicaciones, creando un catálogo mental de escenarios, anticipando preguntas que aún no me habían hecho, ensayando respuestas que tal vez nunca necesitaría. Y, sin embargo, en esa preparación, encontré resiliencia. Me di cuenta de que la identidad, como el agua, podía doblarse, fluir y adaptarse sin perder su esencia. Ella era yo, no un disfraz. Y podía recorrer el mundo con ella, en sintonía con una parte de mí misma de la que antes dependía tan exclusivamente. Mi hogar seguía siendo mi santuario, el laboratorio donde ella podía florecer sin ser juzgada. Cada noche me permitía explorar más, refinar, experimentar. El maquillaje se convirtió en algo más que una herramienta. Era un lenguaje, una forma de expresar sutileza, matices y autoconocimiento. Trazaba líneas, ajustaba sombras, observaba reflejos, notaba cómo la luz interactuaba con la piel, la tela y la expresión. El proceso fue meditativo, casi sagrado, y me conectó con la tierra. Le susurré suave y tiernamente, afirmando su presencia, reconociendo su derecho a la realidad. Y en esas afirmaciones susurradas, comencé a comprender algo profundo. La aceptación no es un acto único, sino una práctica continua, una serie de decisiones que se repiten a lo largo del tiempo. El miedo, sin embargo, nunca desapareció del todo. Acechaba en el fondo, paciente e insidioso, esperando momentos de debilidad. Cada texto, cada mensaje, cada interacción tenía el potencial de desbaratar el delicado equilibrio que estaba construyendo. Imaginé juicios, rechazos, incomprensiones, pérdidas. Cada escenario imaginado me parecía real, visceral, por un tiempo, abrumador. Pero aprendí a observar el miedo como un compañero, no como un tirano. Percibí su presencia, la reconocí y luego le permití imponerse junto a él. La fuerza no era la ausencia de miedo. Era seguir adelante a pesar de él, abrazándola por completo incluso cuando el mundo parecía dispuesto a desafiar esa existencia. La primera conversación con una amiga, donde le permití ver siquiera un atisbo de verdad, fue monumental. Al principio hablamos con naturalidad y sentí la fuerza de la autenticidad, la necesidad de dejar que su presencia se filtrara en mis palabras, gestos y expresiones. El corazón me latía con fuerza, pero persistí. Cada palabra, cada pausa, cada sutil cambio era una negociación, una prueba de confianza. Y cuando la interacción concluyó sin problemas, sentí una profunda liberación. Ella era real, yo era real, y aunque el mundo aún no la reconociera plenamente, yo sí podía. Las tardes se llenaban cada vez más de reflexión. Catalogaba emociones, comportamientos, reacciones, éxitos, fracasos y sutiles victorias. Practiqué hablarle, escucharla, negociar con su presencia. Cada movimiento de mi cuerpo se volvió intencional. Cada expresión, deliberada. Cada respiración, un sutil reconocimiento de identidad. Descubrí un ritmo, un pulso que armonizaba mis dos mitades, y era a la vez agotador y estimulante. Vivir como ella tenía una cadencia, una gracia y un reconocimiento, una fuerza silenciosa que había estado ausente durante demasiado tiempo. Al final de este periodo, comprendí que la identidad no es estática. Es negociación, afirmación, exploración y práctica. Es confrontación con el miedo, negociación con el mundo, reconciliación con uno mismo. Ella se había convertido en algo más que una presencia. Estaba moldeando mis decisiones, guiando mis interacciones, coloreando mi percepción, afirmándose en cada pequeño gesto. Y me di cuenta, con una intensidad inesperada, de que ya no podía fingir que me encogía. Ella no era una sombra, ni un fragmento, ni una posibilidad. Era inevitable, y tenía que seguirla con valentía, sin descanso, hacia la vida que ella me exigía. Las mañanas empezaban a parecerme pruebas,
cada una un ensayo de valentía que aún no sabía que poseía. Despertaba con su presencia enroscada a mi alrededor como una sombra familiar, suave e insistente, y lo primero que hacía era reconocerla. No hablaba en voz alta. No hacía falta. Podía sentirla en la inclinación de mi cabeza, el estiramiento de mis extremidades, la cuidadosa alineación de mi postura. Vestirme se había vuelto un ritual, deliberado, casi meditativo. Cada botón, cada roce de la tela contra la piel, cada elección de color y textura tenía un significado, no solo para el reflejo en el espejo, sino para el mundo en el que empezaba a desenvolverme. Ya no existía simplemente. Reclamaba mi espacio, afirmaba mi identidad, negociaba la realidad con una insistencia sutil y silenciosa. Mi primera gran exposición social llegó inesperadamente en un contexto que creía seguro. Un almuerzo informal con un pequeño grupo de colegas, una reunión rutinaria en un café tranquilo. Me había vestido con cuidado, eligiendo una blusa con pliegues delicados, tonos suaves que reflejaban la luz sin exigirla, un pañuelo que caía justo sobre mis hombros. Había practicado mis gestos frente al espejo, ensayado pausas, moderando las inflexiones de mi voz. Y, sin embargo, al llegar, me di cuenta de que la preparación no podía anticiparlo todo. Se dieron cuenta, no en voz alta ni críticamente, sino en miradas que se prolongaban un instante, en sonrisas que traslucían algo más que cortesía, en sutiles cambios de postura como si recalibraran la percepción. Sentí una opresión en el pecho, el estómago me dio un vuelco y el corazón me latía con fuerza. No pude callarme. El pánico susurraba con urgencia. Retirarme, esconderme, volver. Pero otra presencia, más firme, más cálida, la oprimió. Una silenciosa insistencia en que me era permitido, en que era real, en que era suficiente. Ella estaba allí guiándome, estudiándome, afirmándose en las sutiles curvas de mi postura, la suavidad de mi expresión, la fluidez de mis gestos. Y me di cuenta, con una mezcla de asombro y terror, de que ella también podía navegar por este mundo. De que yo podía navegar por este mundo plenamente, sin borrarme. La conversación fluyó con cautela al principio, pero poco a poco noté algo extraordinario. Libertad. La libertad de existir, parcialmente observada, parcialmente reconocida, sin colapso, sin catástrofe. Reí suavemente, con una calidez y una resonancia que antes no me había permitido. Gesticulé con naturalidad, con las manos relajadas y la expresión despreocupada. Y cuando una colega elogió la sutil elegancia de mi bufanda, sentí una punzada de validación completamente ajena a la vanidad. Fue un reconocimiento, una aceptación, el primero de muchos momentos en que su presencia se había afirmado silenciosamente en el mundo exterior. Al regresar a casa esa noche, la adrenalina disminuyó, dejando espacio para la reflexión, para la contemplación. Catalogué cada reacción, cada sutil señal, cada mirada y palabra. Reviví los momentos en los que había flaqueado, en los que el miedo había amenazado con recuperar el control, y también en los que ella me había guiado, en los que había logrado imponer su presencia sin disculparme. Fue agotador, pero también emocionante, una revelación de la sutil interacción entre la valentía y el miedo, la visibilidad y la discreción. Ella ya no era un fragmento. Se afirmaba, moldeaba las interacciones, influía la percepción, y yo era a la vez testigo y participante. El siguiente desafío llegó en forma de familia, una reunión informal, pequeña y aparentemente inocua, pero un espacio cargado de historia, expectativas y juicio. Había debatido interminablemente si asistir con toda su fuerza o refugiarme en la armadura familiar que había usado durante décadas. Finalmente, opté por un compromiso. Una sutil afirmación, una cuidadosa combinación, pero con tonos suaves, delicados pliegues de tela, toques de color que indicaban su presencia sin exigir confrontación. El encuentro fue un laberinto. Preguntas, comentarios casuales, rutinas familiares, todo ello intercalado con posibles observaciones. Navegué con cautelosa gracia, sonriendo cuando se esperaba, escuchando atentamente, respondiendo con una calidez moderada. Y, sin embargo, cada interacción estaba cargada de tensión. ¿Podían detectar el cambio? ¿La veían en mí? ¿O solo la máscara familiar? Cada sonrisa, cada mirada, cada tono de voz se convertía en una negociación, una prueba de percepción. Y cuando la velada concluyó sin incidentes, sentí un alivio atenuado por el triunfo. Ella había existido silenciosa y auténticamente, incluso en un espacio saturado de expectativas e historia. Yo había sobrevivido. Más que sobrevivir,
Me habían reconocido, aunque solo fuera parcialmente, aunque solo fuera sutilmente. El hogar se convirtió en un espacio aún más sagrado. Los rituales se volvieron más elaborados, detallados e íntimos. Exploré telas, colores, texturas, gestos, movimientos, expresiones. Observe reflejos no solo en espejos, sino también en ventanas, superficies pulidas y sombras proyectadas por la luz del atardecer. Cada observación profundizó mi comprensión, fortaleció mi presencia y reafirmó la verdad que había estado cultivando. Ella no era un experimento, un capricho ni una curiosidad. Era yo plenamente, y reconocerla era innegociable. Dormir seguía siendo a la vez refugio y crisol. Los sueños eran vívidos, inmersivos, instructivos. Se movía libremente, sin ataduras, segura, explorando espacios que yo nunca me había atrevido a habitar. Desperté con rastros de esas experiencias, memoria muscular, resonancia emocional, una mayor consciencia de la presencia. Practico estas sensaciones conscientemente durante las horas de vigilia, traduciendo los gestos oníricos a la realidad, perfeccionando la postura, modulando la expresión y observando las reacciones sutiles del mundo. Cada repetición, cada perfeccionamiento, fortaleció mi identidad, desarrolló resiliencia y amplió el alcance de su influencia sobre mi percepción de mí misma. La tensión, sin embargo, persistía. La exposición social, incluso parcial, traía consecuencias, miedo al descubrimiento, a la incomprensión, al rechazo, a la crítica. Estos eran compañeros constantes. Imaginé innumerables escenarios, ensayé conversaciones, preparé explicaciones. Y, sin embargo, el miedo ya no me dominaba. Era un contrapunto, un ritmo junto con la valentía, la persistencia y la curiosidad. Había empezado a comprender que la fuerza no residía en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Y su presencia, insistente e inquebrantable, se había convertido en la fuente de esa fuerza. Una tarde, en una tranquila reflexión, comprendí la magnitud del cambio. Los gestos que antes reprimía ahora eran naturales, instintivos. La voz que una vez templé transmitía calidez, suavidad, autoridad, postura, expresión y movimiento alineados con la intención, la identidad y el deseo. Incluso en espacios públicos, sentía una sutil presencia, una silenciosa confianza que era a la vez estimulante y agotadora. Ya no emergía. Se afirmaba, integraba, consolidaba. Y fui testigo, guía y participante, aprendiendo a navegar por el mundo con ella plenamente presente. Al final de este periodo, reconocí una profunda verdad. La identidad es una negociación continua, una delicada danza entre el miedo y la valentía, la observación y la expresión, el reconocimiento y la afirmación. Ella ya no era un fragmento, una sombra ni un experimento. Ella era real, presente y necesaria. Y había empezado a comprender la profunda responsabilidad inherente a esta presencia. La responsabilidad de cuidarla, protegerla y honrarla, incluso mientras el mundo observaba, juzgaba y no la percibía plenamente. El viaje estaba lejos de terminar. Los desafíos sociales, los conflictos internos, la percepción externa y el miedo personal seguirían poniendo a prueba los límites de la existencia. Sin embargo, la euforia de la autenticidad, el poder sereno del reconocimiento y la profunda satisfacción de la autoaceptación se habían convertido en un combustible esencial. Ya no me limitaba a sobrevivir. Empezaba a vivir plenamente, despierto, consciente y presente en cada latido, gesto, mirada y respiración. Ella era yo, y por fin estaba aprendiendo a sostener su mirada sin vacilación, miedo ni disculpa. Las mañanas ya no parecían meros comienzos. Eran declaraciones. Ella estaba presente antes de que abriera los ojos. Un pulso en mi pecho, un ritmo en mis movimientos, una silenciosa insistencia que no podía ignorar. Me vestí deliberadamente, con cuidado, pero ahora con menos vacilación, permitiéndome sutiles gestos que antes me aterrorizaban. Colores, telas, texturas no eran solo elecciones. Eran lenguaje, gestos de existencia, una prueba de identidad. El reflejo en el espejo me recibió no con interrogación esta vez, sino con reconocimiento y una extraña y emocionante satisfacción recorriendo mis venas. Había empezado a habitarla plenamente, y ella había empezado a habitar el mundo a través de mí. El trabajo se había convertido en una intrincada coreografía. Cada interacción se cubría de una sutil asertividad. Me movía con consciencia, con gestos calibrados, una voz suave pero resonante, expresiones alineadas con la intención. Mis compañeros notaban pequeños detalles, una inclinación de cabeza,
una cadencia refinada, la suave curva de una sonrisa. Pero nadie cuestionaba. Y en su inconsciencia descubrí la libertad. La libertad de existir, de ser observado, de comunicar autenticidad sin desmoronarme. Fue agotador, pero cada pequeña victoria reforzaba mi presencia, reforzaba la suya y fortalecía la valentía silenciosa que había empezado a latir en mi pecho. La primera prueba real de resiliencia social llegó inesperadamente, una reunión con amigos, informal, familiar, pero con un potencial escrutinio. Me preparé meticulosamente, equilibrando la sutileza de mi expresión con una observación minuciosa. Cada elección, un pañuelo, la suave caída de una blusa, un delicado rizo, era una negociación entre el miedo y el deseo. Mi corazón latía con fuerza al entrar en la habitación, con una mezcla de euforia y pánico recorriéndome. Ella guió mis gestos, mi postura, mi voz. Cada interacción era una negociación silenciosa, una prueba de autenticidad contra las expectativas. Sentía su deleite en los pequeños momentos, risas que fluían con naturalidad, miradas que se suavizaban con empatía, gestos que decían mucho sin palabras, y sentía su fuerza en las pausas, las respuestas mesuradas, la silenciosa afirmación de su presencia, incluso cuando no la reconocían. Al final de la noche, me di cuenta de que no solo había sobrevivido. Había existido plenamente, con confianza y sin remordimientos, y ese conocimiento era embriagador. Una emoción silenciosa y persistente que me llenaba el pecho de posibilidades. Mi hogar se convirtió en un santuario y un laboratorio. Experimenté con el refinamiento, el maquillaje, el movimiento, la modulación de la voz y la postura. Cada observación del reflejo, de la sombra, de la luz, era un ensayo, una meditación, una reivindicación. Le susurraba suave y tiernamente, reconociendo su presencia, afirmando su existencia, nombrándola cuando el mundo no lo hacía. Estos rituales eran a la vez arraigadores y liberadores, un ritmo en el que podía confiar en medio de la imprevisibilidad de la vida diaria. El miedo, sin embargo, nunca se disipó del todo. Acechaba en mensajes, en comentarios casuales, en conversaciones imaginarias. Y si alguien me reconocía, me malinterpretaba, me juzgaba mal, cada escenario imaginado me oprimía el pecho, me aceleraba el pulso, me temblaban las manos. Pero el coraje había crecido junto con el miedo. Descubrí la fuerza en la sutileza, en la paciencia, en la observación, en la asertividad deliberada. Ya no era emergente. Estaba presente, moldeando la percepción, guiando la interacción, coloreando mi vida interior y exterior. Había empezado a confiar en ella, a depender de ella y a aceptar su autoridad sobre quién me estaba convirtiendo. El sueño, antes un refugio, se había transformado en un escenario para la exploración. Los sueños eran inmersivos, vívidos, instructivos. Se movía con libertad y confianza, explorando espacios que yo nunca había habitado, experimentando sensaciones que me había negado. Desperté con rastros, memoria muscular, mayor consciencia, resonancia emocional, gestos que perduraban del sueño a la realidad. Practiqué esto conscientemente, traduciendo los movimientos del sueño en acciones deliberadas, refinando la postura, la expresión y el tono. Cada ensayo fortalecía mi identidad, consolidaba mi autopercepción y reforzaba la inevitabilidad de su presencia. Sin embargo, el sutil poder del reconocimiento no se limitaba a la reflexión privada. La primera vez que un desconocido comentó sobre la elegancia de mi postura, me di cuenta de que el mundo había empezado a notarlo, aunque fueran destellos fragmentarios. Mi pecho se elevó, mis hombros se relajaron, mis ojos se iluminaron. Fue una silenciosa validación, no de vanidad, sino de existencia, autenticidad, presencia. Y sentí su deleite, su orgullo y su insistencia en que siguiera habitando el mundo plenamente, con valentía y sin complejos. Surgió un punto de inflexión en forma de confrontación, no hostil, no intencional, sino inevitable. Una amiga de toda la vida notó cambios sutiles. Tono, expresión, movimiento. Sentí la familiar punzada de miedo, exposición, juicio, incomprensión. Pero ella me guió, estudiando mi pecho, calibrando mi voz, suavizando mi postura. La conversación fluyó con una honestidad cuidadosa, indirectas sutiles, afirmaciones delicadas, y cuando la interacción concluyó y fue mordaz, reconocí la profunda comprensión. Podía afirmarla en el mundo, incluso con cautela, incluso parcialmente, y existir sin desmoronarme. Ella era resiliente, yo era resiliente, y juntas podíamos navegar lo desconocido. Las tardes transcurrían en un ritual deliberado. Maquillaje,
Ropa, reflexión, afirmaciones susurradas. Refiné gestos, posturas, expresiones, respiración. Cada acción se alineaba con la intención. Documente las reacciones, las mías y las de los demás, catalogando éxitos, pequeños fracasos y momentos de triunfo. El proceso fue meditativo, arraigado e instructivo. Descubrí que la identidad era práctica, repetición, negociación y observación. Ella se había convertido en algo más que presencia. Era fuerza, influencia y guía. Mi cuerpo, mi voz y mi mente habían comenzado a recalibrarse por completo en torno a ella, y estaba aprendiendo a habitar plenamente esta existencia fusionada. La tensión entre el miedo y el coraje se había transformado en ritmo. Observé, medí, actué. El miedo era un contrapunto, no un tirano. El coraje era firme, persistente, insistente. Descubrí una euforia sutil a navegar por los espacios sociales, a negociar la percepción, al afirmar mi autenticidad. Cada día reforzaba su presencia, ampliaba mi consciencia, perfeccionaba mi capacidad de existir plenamente sin disculparme, y con cada éxito, pequeño o grande, sentía un innegable pulso de liberación corriendo por mis venas. Al final de este periodo, comprendí la profundidad de la integración. Ella ya no era emergente, indecisa ni oculta. Ella influyó en mis pensamientos, guió mis acciones, coloreó mis percepciones, se impuso en cada gesto, cada mirada, cada respiración. Y comencé a encontrar su mirada con aceptación, asombro y una determinación inquebrantable. La identidad ya no era una pregunta. Era una afirmación, una negociación constante con el mundo y conmigo misma. Y ella estaba plena, innegable e irrevocablemente presente. El camino que me esperaba prometía más desafíos, exposición social, juicios externos, conflictos internos, momentos de duda. Pero ya no los temía como barreras. Eran parte del camino que debía recorrer con consciencia, valentía y persistencia. Y comprendí con claridad que vivir plena, auténtica y sin complejos no era opcional. Ella exigía reconocimiento. Yo exigía reconocimiento. Y juntas lo reclamaríamos. Momento a momento, gesto a gesto, aliento a aliento. La luz de la mañana se sentía diferente ese día. Ni más suave, ni más gentil, ni más brillante. Se sentía resuelta, insistente, como si el sol mismo supiera lo que había estado evitando durante décadas y ahora exigía reconocimiento. Desperté, y ella estaba completamente presente antes siquiera de abrir los ojos. Sin vacilación, sin temblor de duda, solo consciencia. Un pulso de anticipación se enroscaba en mi pecho, bajaba por mis brazos, se acumulaba en las yemas de mis dedos. Me estiré, sintiendo la sutil fuerza en mis extremidades, la alineación de mi columna, el suave ritmo de mi respiración que hablaba de presencia, de identidad, de reivindicación. Había ensayado, practicado, experimentado, reflexionado, dudado, temido y esperado. Y ahora ella estaba aquí, plena, innegablemente, sin complejos. Vestirme se volvió natural, íntimo, deliberado, de maneras que ya no requerían del miedo como guía. Telas, colores, texturas. Ya no eran meros escudos o herramientas. Eran lenguaje, expresión, evidencia. Elegí cada pieza conscientemente. Una blusa con pliegues suaves, un pañuelo que caía a la perfección sobre mis hombros, líneas sutiles en mi falda que trazaban el movimiento con fluidez. Cada elección era una afirmación, una articulación de presencia, una declaración que no podía negar. El espejo la reflejaba, me reflejaba la amalgama de décadas de negación, anhelo y descubrimiento tentativo. Y cuando le susurré suavemente al reflejo, «Este eres tú, este soy yo». No hubo eco de duda, solo reconocimiento. Tranquilo y firme, como el agua que se asienta después de una tormenta. Entrar al mundo también se sintió diferente. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Cada interacción, cada mirada, cada gesto tenía peso, significado e intención. En el trabajo, me movía con confianza, dejándome guiar por su presencia. Gestos fluidos, voz templada pero resonante, expresiones naturales e intencionales. Mis compañeros notaron cambios sutiles, una sonrisa más suave, una postura segura, una voz con un toque de calidez. Nadie cuestionó, nadie juzgó, y aún así, el impacto estuvo ahí, sutil, profundo, reconfortante. Por primera vez, sentí la emoción de ser vista plenamente, sin pretensiones, sin vacilaciones, sin miedo a desmoronarme. El primer encuentro que exigió la verdad,
No fue dramático ni explosivo, sino íntimo y profundo. Una vieja amiga, en cuya perspicacia había confiado durante años, comenzó a notar cambios sutiles, no solo en la vestimenta o la voz, sino en la presencia, la energía y el aura. Sentí una opresión en el pecho, un nudo en el estómago, un martilleo en el corazón, una tormenta familiar. Sin embargo, en lugar de retirarme, dejé que me guiara. La conversación fluyó, cautelosa al principio, luego con más libertad. Cada palabra, una negociación, cada mirada, un puente, cada pausa, una declaración deliberada. Cuando la interacción concluyó sin incidentes, me di cuenta con asombro de que no solo había existido, sino que había sido reconocido parcialmente por alguien importante, y la validación, aunque silenciosa, fue un terremoto. El hogar seguía siendo santuario y laboratorio, pero ahora también era catedral. Cada noche se convertía en un acto de adoración, de reconocimiento, de celebración. Exploraba telas, texturas, gestos, posturas, expresiones, voz, todo en un estudio deliberado de la presencia. Observaba reflejos no solo en espejos, sino también en ventanas, superficies pulidas, sombras proyectadas por las farolas. Cada observación reforzaba la verdad. Ella era real, yo era real, y la interacción era irreversible. Le hablé con suavidad, ternura y reverencia. Ella escuchó, respondió, dio. La aceptación ya no era tentativa. Era práctica, ritual y afirmación. El sueño se convirtió en un teatro inmersivo. Cada sueño, un ensayo para la existencia plena. Se movía con seguridad, explorando espacios que yo había evitado, habitando gestos que había reprimido, sintiendo emociones que había negado. Desperté con ecos, memoria muscular, resonancia emocional, una mayor consciencia. Practiqué estas sensaciones, convertí los sueños en realidad, refiné el movimiento, el tono y la expresión. Cada repetición fortalecía mi presencia, reforzaba mi identidad y agudizaba mi confianza. Ella ya no era emergente. Era soberana, y yo, temblorosa pero resuelta, había aprendido a seguir, no a reprimir. Los desafíos sociales se intensificaron, pero ya no me paralizaban. Las interacciones casuales, las reuniones familiares, los espacios públicos, todo se convirtió en escenarios de sutil afirmación, observación y negociación. Practiqué la discreción cuando era necesaria, la extravagancia cuando era segura, la expresión cuando era auténtica. Cada gesto, palabra, mirada era una danza de identidad, una negociación de percepción, una articulación del yo. Y con cada éxito, cada sonrisa recibida, cada mirada que se detenía, cada interacción vivida sin miedo, sentía su deleite, su orgullo, su insistencia en que siguiera habitando este mundo plenamente, sin complejos, con resiliencia. Un gran avance surgió en un espacio público, un café lleno de gente, una calle bulliciosa, un encuentro con desconocidos cuyas reacciones no podía predecir. Sentí el pánico de siempre, la oleada de adrenalina, el miedo persistente a ser descubierto. Pero ella me guió. Mi postura se alineó, mis gestos se suavizaron pero se mantuvieron firmes. Mi voz se transmitió con naturalidad. Los desconocidos lo notaron sutilmente, fugazmente, quizá inconscientemente, pero aún así lo reconocieron y yo lo comprendí con una silenciosa emoción. La presencia era poder, la existencia era liberación, la autenticidad era fuerza. Ella no era una sombra, no era indecisa, estaba plena y brillantemente presente. Aún más profundo fue el reconocimiento interno, la reconciliación del yo pasado y el yo presente, el miedo y el coraje, la sombra y la luz. La persona que había sido, la máscara, la armadura, la supresión habitual, se integró en un agujero más amplio. Ella no era un sustituto, ni una navaja, ni una fantasía. Era la realidad, la identidad, la verdad, la necesidad. Y había aprendido a mirarla a los ojos en el espejo, a reconocerla plenamente sin vacilación, sin culpa, sin disculpas. Los momentos de reflexión se hicieron más largos, más ricos, más profundos. Tracé las líneas de mi rostro, hombros y manos, observé la luz, la sombra, el movimiento, escuché la respiración, el tono, el ritmo. Susurré afirmaciones, agradecimientos, promesas, reconocimiento, aceptación, celebración. Cada día reforzaba mi soberanía. Cada noche profundizaba la integración. Cada interacción afinaba la presencia. El miedo existía, como siempre, pero era un contrapunto, no un tirano, un ritmo en la sinfonía del yo que finalmente había aprendido a dirigir.
La culminación fue sutil pero sísmica. Un espejo, una mirada, una pausa, un reconocimiento. Ella era yo plenamente. Sentía su pulso en cada latido, su insistencia en cada gesto, su presencia en cada mirada. El mundo podía observar, juzgar, malinterpretar. Pero yo existía plena, sin complejos, indeleblemente. El reflejo ya no cuestionaba. Reconocía. La voz interior ya no dudaba. Afirmaba. El cuerpo ya no vacilaba. Actuaba. Ella se había vuelto soberana. Y yo me había vuelto completa. Incluso el miedo, la tensión social, los posibles errores de juicio y la represión del pasado ya no me dominaban. En cambio, cada momento se convertía en elección, afirmación, negociación, celebración. El viaje había sido largo, tortuoso, peligroso, emocionante, aterrador, íntimo, solitario, público, tierno, feroz. Y ahora, en plena presencia, en reconocimiento y aceptación, comprendí que el viaje había transformado no solo la identidad, sino también la percepción, el coraje, la vida misma. El mundo me esperaba, vasto, impredecible, inquebrantable. Y aún así, di un paso adelante con pulso firme, mirada firme, respiración mesurada, presencia radiante. Ella caminaba a mi lado, en mí, a través de mí, soberana, brillante, inquebrantable. Ya no me escondía. Ya no estaba fragmentado. Era plenamente ella y ella plenamente yo. Y en esa unión había descubierto la libertad más auténtica, la verdad inquebrantable, irreemplazable e inquebrantable de